11 Ni siquiera los dueños de la casa se atreven a comer así. Capítulo 11 Ni siquiera un casero se atrevería a comer así. ¡Jou! ¿Olla caliente? Ancián abrió mucho los ojos y exclamó en voz baja. Ante sus ojos había una olla humeante con forma de yin yang. Junto a la olla, vio un condimento rojo y granulado para olla caliente. Al entrar en la ciudad subterránea, al principio podían comerlo con frecuencia. Posteriormente se volvió cada vez más escaso. Debido a que la Tierra dejó de girar, el globo se congeló. Los ingredientes básicos para sazonar la olla caliente perdieron sus fuentes externas. Y como no era una necesidad básica, la ciudad subterránea no lo producía. Gradualmente, estos materiales se volvieron cada vez más caros. La mayor parte fue recuperada por equipos de búsqueda. Aún se pueden conseguir, pero a un precio astronómico. Comprar un solo bloque de condimento original para olla caliente costaba el salario de un mes. Además, lo que realmente le sorprendió fue la comida colocada junto a la olla caliente. Manzanas, huevos centenarios, tofu. Era bastante suntuoso. Hoy en día, reunir todos estos ingredientes era mucho más difícil que conseguir el condimento para la olla caliente. Por ejemplo, el tofu, la ciudad subterránea simplemente no lo producía. Esto es un poco ilegal, ni siquiera un casero se atrevería a comer así. Hermano Chi y abuelo An, siéntense rápido. Tras saludarlos y comprobar que todo estaba listo, Chu Xian abrió el paquete de condimentos para olla caliente y lo añadió. Había comprado especialmente una olla con el símbolo del yin y el yang porque existen dos tipos de condimentos para la olla caliente. Caldo picante de champiñones. El aroma especiado impregnaba el aire. Ancián respiró hondo. Aunque el olor era un poco fuerte, poder oler algo en estos tiempos ya era bastante bueno. Sin embargo, cuando vio otro plato de cosas que Chu Xian sacó del refrigerador. Liu Chi, ¿qué es esto? Chu Xian, carne fresca. Ancián se sentía casi entumecido. Carne de res y carne fresca además, sin añadirle la palabra sintético. Recordando el pasado, la última vez que comió carne fresca fue hace 13 años, cuando la Tierra dejó de girar y salieron en misiones de rescate. Algunas vacas que se ahogaron en el tsunami sirvieron de alimento adicional para el equipo de rescate. Desde entonces no lo había vuelto a comer. ¿Está bien esto?, preguntó Ancián, sin poder evitarlo. La situación se estaba volviendo cada vez más criminal. Chu Xian sonrió por supuesto. Al oír esto, Ancián asintió y no preguntó más. Como era el festival de primavera, centró su mirada en la comida que tenía delante. Fue añadiendo los ingredientes uno por uno. ¡Guau! ¡Qué picante! ¡Qué fresco! Esto es tofu. Está delicioso. Por suerte había un sistema de ventilación, de lo contrario, los vecinos los estarían maldiciendo. Ukouji, los componentes de esto están un poco viejos. Después de terminar esta comida, busca un momento para arreglarlo para que no se rompa a la mitad. Sin duda se utilizará con frecuencia en el futuro. No hay problema. Liu Chi asintió de inmediato. Esto fue pan comido para él. Para él, reparar mecanismos era pan comido. Dejar el arroz en remojo en este caldo es una maravilla. M.H.M. ¡Qué lleno! Tras remojar el arroz sintético que habían traído en la sopa, los tres quedaron casi llenos y los ingredientes quedaron limpios. Para ser 4 personas, en realidad no comieron mucho. Chu Xian solo sacó una porción de lo que había pedido. Presente. Solo los noodles en la mesa de Chu Xian eran normales. Xian Sai, eres realmente increíble, suspiró Liu Chi. Si fuera él, no podría conseguirlos de ninguna manera. Quizás con algo de esfuerzo podría conseguir uno solo. Pero lograr que todo funcionara a la perfección era algo que ni siquiera se atrevía a imaginar. A algunos de ellos ni siquiera los había visto antes. Chu Xian agitó la mano y dijo: operación básica, no se sorprendan. ¿Qué significa eso? Liu Chi estaba desconcertado. Jaja, hacía mucho que no oía eso. Ancián no pudo evitar reírse. Nacido en 1999, vivió la era de Internet a principios de siglo. Algunos términos ya no se utilizan hoy en día, pero quedaron profundamente grabados en su memoria. Escucharlo de repente ahora fue bastante interesante. Abuelo, ¿qué significa exactamente?, preguntó Anduoduo con curiosidad desde un lado. Después, Ancián lo explicó. Brillante, presumido. Anduoduo y Liu Chi hicieron comentarios uno tras otro. Tras charlar un rato para hacer la digestión, pudieron volver a comer. Terminaron las semillas de melón que trajo Ancián. Cada persona tenía una barrita de oblea crujiente, y casi la lamió hasta dejarla limpia. Los productos de este sistema no solo tenían buen sabor, sino que además estaban elaborados con ingredientes de calidad, como una auténtica tableta de chocolate. Fue únicamente gracias al festival de primavera que Chu Xian fue tan generoso.
En el futuro, cuando normalmente esté farmeando BUFFS, debería tomárselo con calma y no excederse. Tras el festival de primavera, la vida de Chusien se volvió muy rutinaria. Trabajar, estudiar, 3 puntos y una línea, más las tomas diarias. Poco a poco llegó el 10 de febrero, el día del Festival de los Faroules. Medio mes, 15 registros de entrada, extrayendo conclusiones preliminares. En primer lugar, la probabilidad de que se produzcan registros adicionales podría no ser del 100%. En segundo lugar, ni siquiera alcanzó el 50%. Los anteriores registros adicionales solo podían atribuirse a la buena suerte. Claro que después de la bonificación, la probabilidad tampoco era muy baja. Estaba entre el 20% y el 40%. Para Chusien, esto ya era satisfactorio. No podía ser demasiado codicioso. Tan Yuan, por la noche los tres volvieron a sentirse embargados por la felicidad. Relleno de sésamo, huevo escalfado, vino de arroz fermentado. Un solo tazón en el mercado negro costaba al menos el salario de un mes. 12 Subir documento. Capítulo 12 Subiendo el documento. 22 de febrero. Mañana. Chusien llegó a la escuela, a la oficina de Esuli. ¿El primer borrador está terminado? Sí, entonces déjame echar un vistazo. Esuli abrió su ordenador y vio el primer borrador que Chusien le había enviado. La verdad es que no tenía muchas esperanzas. Después de todo, Chusien era solo un estudiante universitario, y él solo cursaba esta materia como asignatura secundaria. Sin embargo, después de leer el principio, Sully no pudo evitar quedarse paralizada. Semejante contenido era una auténtica locura. Aunque le costaba creerlo, leyó pacientemente hasta el final. Cuanto más leía, su expresión se volvió más solemne, porque esta hipótesis no era simplemente una tontería, estaba respaldada por cierta cantidad de datos, aunque la probabilidad de llegar a esa conclusión fuera extremadamente pequeña. Solo el 0,003%. Era casi insignificante. Pero, ¿y si? Xiao Xian, espera un momento, déjame hacer algunos cálculos, dijo Esuli solemnemente. Está bien. Así, Chusien esperó una hora mientras Esuli recalculaba todos los datos. El resultado fue exactamente el mismo. Además, dado que poseía más datos, por ejemplo, la mínima fluctuación en la gravedad de Júpiter que se registró hace una semana, no se lo habían tomado en serio. Pero al combinarlo con este artículo, la situación era diferente. Chusien no disponía de los datos más recientes sobre la gravedad de Júpiter como referencia. Sully levantó la vista hacia Chusien. Xiao Xian, no encuentro ningún problema en tu artículo. Dado que esto es de gran importancia, lo acabo de remitir al Departamento de Asuntos de Emergencia del Gobierno de los Estados Unidos. Creo que lo estudiarán detenidamente. Como profesor, también gozaba de cierto grado de fama dentro de ese ámbito. Si lo tuviéramos en la isla entera, obtendríamos mejores resultados. Escuchar esto, Chusien también respiró aliviado. Un día más de preparación significaba menos accidentes. Él mismo tenía poca influencia, así que tener a Esuli como Pramoute ahorraría muchos problemas. ¿Y en cuanto a codiciar los resultados? ¿Cómo podría ser eso posible? El sistema de correo electrónico interno de la universidad provenía del gobierno de los Estados Unidos. Cuando se envió el correo electrónico hace un momento, ya estaba registrado. Media hora después, Chusien llegó a la biblioteca, para devolver los libros usados, y pedir prestados otros nuevos. Con la industria del entretenimiento en declive e incluso la superficie siendo inaccesible, estudiar era la única manera en que Chusien podía pasar el tiempo. Y lo disfrutó. Disfrutó del proceso. Justo en este momento, el Departamento de Asuntos de Emergencia del Gobierno de los Estados Unidos. La información llegó a los niveles superiores. Este documento llegó al despacho del ministro de Asuntos de Emergencia. El reenvío de Esuli desempeñó un papel importante. Interesante. Oulida gravitacional. No es imposible que se produzcan fallos a gran escala en los moutars planetarios. Además, el plan de respuesta es una auténtica locura. Encendiendo Júpiter. Un genio o un loco. Aunque creía que la probabilidad de que fuera un loco era mayor, porque la probabilidad de que ocurriera era solo del 0,01%. El borrador original decía 0,003, pero Esuli añadió una nota indicando que ya se había producido una fluctuación en la gravedad de Júpiter, por lo que había aumentado ligeramente. Aún así, todavía era muy pequeño. Ese día, un total de 3.215 astrofísicos de todo el mundo recibieron este documento. Chusien, estos dos personajes aparecieron a la vista de todos. Hay que tomárselo en serio. Esa posibilidad existe.
No tardaría mucho en que todos llegaran a una conclusión. Si hubiera sido hace un año, este artículo habría sido considerado alarmista. Pero con la fluctuación en la gravedad de Júpiter de hace una semana, aunque rápidamente volvió a la normalidad, si se tiene en cuenta este documento, nadie podría afirmar con absoluta certeza que fuera imposible. De este modo, las conclusiones se resumieron y se enviaron al Departamento de Asuntos de Emergencia. Denúncialo. Chu Xian no sabía cómo decidirían los superiores. En este momento, la segunda fase de su proyecto de botánica había terminado, y la oficina de evaluación de la universidad estaba cosechando la caalsa en su laboratorio. Cálculo del rendimiento total de la caalsa con alto contenido en grasa. Pronto, lo habían arrancado todo. También se llevaron lombrices de tierra gordas, una por una, quién sabía en qué mesa acabarían. Próximo, era la tercera etapa del experimento, en pocas palabras, significaba plantar una vez más, ya que el promedio de 3 cosechas sería el aumento final de la producción. El 9%, un punto más que la última vez. No tardó mucho en conocerse el rendimiento evaluado. La oficina de evaluación proporcionó la certificación y actualizó la información del estudiante. Próximo, Chu Xian volvió a convertirse en agricultor, plantando otra tanda y recogiendo 10 catis de pequeñas lombrices para esparcirlas uniformemente en las cajas de cultivo. También había algún fertilizante artificial procesado. Afortunadamente el olor había sido eliminado, de lo contrario, ese olor penetrante no se marchó hasta que estuvo ocupado hasta la noche. En cuanto regresó a casa, recibió un correo electrónico. Un montón de divagaciones, pero en resumen, defensa temprana. Al ver esto, Chu Xian no pudo evitar sonreír. Parecía que había llamado la atención de los superiores. En cuanto a por qué lo ascendieron en la defensa, tal vez fue porque estaba progresando demasiado rápido. El nivel académico que se demostraba en ese trabajo no era en absoluto bajo. Incluso a un graduado sobresaliente de esa especialidad le resultaría difícil lograrlo, por no mencionar que su especialidad era la botánica. Por lo tanto, era normal que algunas personas plantearan dudas al respecto. Chu Xian ni siquiera necesitó prepararse. Ese conocimiento era como si estuviera grabado en su mente, estaba preparado para cualquier cosa. 13. El nombre del genio. Capítulo 13. El nombre de un genio. Probablemente para facilitarle las cosas, le dieron 3 días para prepararse. 3 días después, mañana del 25 de febrero de 2074, Universidad de la Ciudad Subterránea. Dentro del salón de defensa, ya se había congregado mucha gente, incluso el director había venido. Era imposible que desconociera un acontecimiento tan importante. Las defensas tempranas eran raras, al menos durante su mandato, nunca se había encontrado con una. Por lo tanto, estaba prestando mucha atención. Tras conocer el motivo se enfadó un poco, ya que ponía en entredicho el nivel de los estudiantes de su universidad, pero también comprendió la gravedad de la situación. Además, el trato especial naturalmente trajo consigo beneficios especiales. Si supera esta prueba y recibe una buena evaluación, aunque los acontecimientos descritos en la tesis no llegaran a ocurrir, sin duda allanarían el camino para el futuro desarrollo de Chu Xian. Los riesgos y las oportunidades coexisten. He oído que Chu Xian se está especializando en botánica. El hijo del profesor Mi permaneció en silencio durante mucho tiempo, solo para provocar de repente un revuelo tan grande. Muchos profesores y mentors de la universidad vinieron a presenciar el evento. Al ver a Chu Xian, hablaron de él animadamente. La mayoría lo miraba con amabilidad. Después de todo, Chu Xian era estudiante de su universidad. Además, su madre había sido profesora en esa escuela. Al ver crecer al hijo de un colega fallecido, no pudieron evitar sentirse satisfechos. Al ver a Chu Xian, Esuli se acercó a él. ¿Cómo van los preparativos? No debería haber ningún problema, dijo Chu Xian con una sonrisa. Aún así, Esuli estaba un poco preocupado. Incluso había llamado hacía 2 días para preguntarle si necesitaba clases particulares o ayuda. Chu Xian había dicho que no era necesario. Bien, ahora que estaban allí, solo podía observar la actuación de Chu Xian. Esta defensa era de muy alta calidad, ni siquiera él sabía quién lo presidía. Enseguida dieron las 9. Instantáneamente, en la pantalla de la sala aparecieron 5 figuras, todos ellos eran miembros del comité de revisión, procedentes de diferentes países. Si uno prestaba atención, se daría cuenta de que había un representante de cada uno de los P5. Chu Xian también estaba un poco atónito. ¿Era necesario un montaje tan grandioso? Normalmente este tipo de escala solo se veía durante la evaluación para un investigador senior. Tras graduarse en la universidad, uno se convierte en investigador en prácticas.
Solo después de lograr resultados o acumular suficiente experiencia, se puede ascender paso a paso. Para garantizar la calidad, la evaluación de la candidatura a investigador senior contó con un representante de cada uno de los 5 miembros del comité P5. Por lo general, se necesitan una media de 10 años para pasar de becario a investigador senior. Un promedio de 10 años. Bien, al parecer, su tesis tuvo un impacto realmente significativo. Estudiante Chusien, con respecto a su tesis, por favor, proporcione primero un breve resumen, dijo uno de ellos. Bueno. Chusien respiró hondo y se quedó de pie en el centro del salón. Como todos sabemos, el Sol está envejeciendo rápidamente, un fenómeno que contradice nuestra comprensión científica previa. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio sin resolver, y la asistencia gravitatoria requiere mantener una distancia cercana a Júpiter. Aunque como cuerpo celeste del sistema solar pertenece a la misma familia que la Tierra, conocemos a Júpiter desde hace más de un siglo. Su masa representa el 70% de la masa total de todos los planetas del sistema solar. Sin embargo, realmente comprendemos todo sobre Júpiter. Por lo tanto, dado que las teorías científicas existentes tienen lugares que no podemos explicar y accidentes impredecibles, por lo tanto, también debemos observar a Júpiter con cautela. Así nació esta tesis. Por lo tanto, creo que durante el proceso de asistencia gravitatoria debemos mantener el máximo nivel de vigilancia y prepararnos para el peor de los casos. Durante 15 minutos completos, Chusien habló sin notas. Los presentes asentían con frecuencia, incluso aquellos que no pertenecían a campos relacionados consideraron que tenía sentido. El rápido envejecimiento del Sol aún se desconoce la razón. Observar siempre a Júpiter con una mentalidad convencional era, sin duda, inapropiado. A esto, las 5 personas que aparecían en la pantalla también estuvieron de acuerdo. Al fin y al cabo, haber llegado a esta fase significaba que el gobierno de las Naciones Unidas se lo tomaba muy en serio. Hoy, además de ver al autor de esta tesis, también era para poner a prueba su nivel. En cualquier caso, plantear una crisis humanitaria que nadie más había planteado fue una contribución a toda la humanidad. Aunque no se haya producido, sigue siendo una contribución. Después de que Chusien terminó de hablar, en la pantalla el representante chino mostraba una expresión de profunda admiración. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Al oír esto, todos se animaron. La ciencia no tiene fronteras, pero los científicos sí. La existencia del Gobierno Unido no supuso una unificación global. Era simplemente una versión mejorada de las Naciones Unidas. Tecnología compartida, recursos compartidos, exploración conjunta, cooperación militar. De hecho, las naciones seguían existiendo, solo que no en número tan elevado. Que un chino propusiera tal teoría no les disgustaba, simplemente querían ver cuál era su verdadero nivel. De este modo, en la hora siguiente finalmente presenciaron el nivel de Chusien. Un genio. ¿Este es el nivel de una materia menor? Como era de esperar del hijo del profesor Mi. Esuli, debajo del escenario, miró a Chusien, quien, seguro de sí mismo y animado, con una voz potente y resonante, respondió sin la menor vacilación. Quedó tan conmocionado que se quedó paralizado. Genio. Su desempeño en una materia secundaria no fue en absoluto inferior al de los graduados de la materia principal. Incluso era de una calidad superior. En este día, el nombre de Chusien como genio quedó grabado en el corazón de todos los presentes. 14. La suerte está de mi lado. Capítulo 14. La fortuna está de mi lado. Al finalizar el interrogatorio, algunas preguntas incluso iban más allá del temario, pero Chusien aún así logró responderlas. En ese momento, ya no quedaba ninguna duda. Ese documento fue, en efecto, elaborado únicamente por Chusien. Bien, este chico, tan callado como puede ser, ha estado acumulando fuerzas durante todo este tiempo. Sully parecía visiblemente conmovido. El director también sonreía radiante. Después de todo, esta vez, Chusien realmente había honrado a la universidad en la ciudad subterránea. Un solo artículo y todavía no ha pasado nada, ¿no es eso un poco exagerado? Ja, eso es simplemente falta de comprensión. Este documento fue revisado y aprobado esta mañana por el Consejo de Gobiernos Unidos, convirtiéndose así en un plan de contingencia de emergencia de nivel 1. Debes entender que actualmente todo el gobierno de los Estados Unidos solo cuenta con 8 planes de contingencia de emergencia de nivel 1. Ahora bien, este documento ha impulsado el 9º plan de contingencia de emergencia del gobierno de las Naciones Unidas. Las fuerzas de combate correspondientes en todo el mundo deben conocerlo, estar informadas y realizar simulacros. El impacto que conlleva es significativo. Por este motivo se invertirá una enorme cantidad de recursos humanos y materiales para respaldar este plan de contingencia en el futuro. El resultado de la defensa era obvio.
Aprobado, aprobado. Los 5 críticos elogiaron unánimemente la obra, no encontraron ni un solo defecto. El dominio del tema por parte de Chu Xian era realmente sólido. Aplausos, aplausos, aplausos. La sala estalló instantáneamente en aplausos. No fue un aplauso para el artículo. Al fin y al cabo, se trataba solo de un posible accidente y la probabilidad no era alta, solo un 0,01%, así que no mucha gente estaba preocupada. Este aplauso fue en reconocimiento a la excelencia que Chu Xian acababa de demostrar. 3 horas después. ¡Felicidades! El director miró a Chu Xian con ojos llenos de admiración. Tras recibir la respuesta oficial del comité de evaluación al finalizar el proceso, la escuela respondió con rapidez y colaboró. Le otorgaron a Chu Xian un título de nivel A1 en astrofísica antes de lo previsto. Gracias. Chu Xian también estaba extremadamente feliz. Los títulos universitarios en The Wandering Earth se dividen en 3 niveles. A1 es el más alto y A3 el más bajo. Entre ellas, generalmente solo una especialización puede obtener una calificación A1 al graduarse. Las subespecializaciones suelen ser A2, y la A3 es para roles vocacionales avanzados. Tomemos como ejemplo la trayectoria de An Duoduo. Comenzó como becaria asistente. Aunque se esfuerce mucho y su nivel profesional alcance el de una graduada universitaria, solo podrá obtener un título de nivel A3. Anteriormente, Chu Xian solo podía obtener una calificación A1 en botánica. Ahora es equivalente a poder obtener 2 calificaciones A1. Además, esto es solo por ahora. Si se demuestra que su artículo es correcto, las recompensas del gobierno de Estados Unidos serán sin duda sustanciales. Tras terminar todo esto, Chu Xian regresó a casa. Soltó un largo suspiro de alivio. Tras haber captado la atención, los preparativos del gobierno unido serían más suficientes. Como mínimo, la crisis de Júpiter no le costaría la vida. Un gran peso de su corazón finalmente se había desprendido. Mientras pensaba en ello, poco a poco se fue quedando dormido. Temprano por la mañana, el despertador lo despertó y estaba a punto de realizar su registro diario. Sin embargo, justo en ese momento, el sistema envió una notificación. Felicitaciones al anfitrión, has influido en el destino de un gran número de humanos y has recibido retroalimentación sobre la fortuna de la civilización. La probabilidad base de obtener recompensas adicionales diarias ha aumentado al 30%. ¿Qué? Chu Xian se levantó de un salto. La fortuna de la civilización. Probabilidad base. Esta sorpresa fue un poco demasiado grande, el 30% ya era muy alto. Entonces el sistema de registro podría funcionar así. Eso no significa que añadiendo el halo del vecino, la probabilidad es superior a la mitad, pensó Chu Xian para sí mismo. Sin embargo, al segundo siguiente el sistema dio una respuesta que le heló un poco la sangre. Gracias a ese periódico, el destino de muchas personas cambió. Antes el afortunado vivía al lado. Ahora, la posibilidad de que el vecino se convirtiera en héroe era prácticamente nula. En pocas palabras, su periódico había cambiado demasiadas cosas. Al pensar en esto, un destello de calor apareció en los ojos de Chu Xian. La fortuna está de mi lado. Esto era mucho más tranquilizador que aprovecharse de la suerte ajena. Mientras pudiera obtener suficiente fortuna de la civilización, podría conseguir aún más. Antes, solo necesitaba alimentar a la familia de al lado. De ahora en adelante tenía que encontrar la manera de ayudar a esta civilización. Chu Xian tardó un rato en calmarse. Si esto era así, su futuro debía planificarse cuidadosamente. Pero no había prisa. Por ahora, lo principal seguía siendo aprender y acumular conocimientos. Era un poco surrealista. La probabilidad de conexión estaba relacionada con toda la civilización. 3 días después se publicó el plan definitivo del 9º Plan de Contingencia de Emergencia del Gobierno de los Estados Unidos, y se ajustó la trayectoria de la catapulta gravitacional hacia la Tierra. El radio era ligeramente mayor. Sin embargo, solo era un poco más grande en algo más de 60.000 kilómetros, lo que equivale a apenas 10 radios terrestres. No había otra opción. Para usar Júpiter como acelerador, era imposible estar demasiado lejos, de lo contrario, se requerirían múltiples aceleraciones. Sin embargo, orbitar demasiado en el sistema solar tenía importantes inconvenientes. Primero, el tiempo. Segundo, la seguridad. Los científicos estimaron que el Sol no se expandiría durante varias décadas, pero quién sabe si habría otros cambios durante ese tiempo. Si orbitaran hasta el perihelio y el Sol decidiera darles un beso, un abrazo y reducirlos a cenizas, ¿qué pasaría entonces? Por lo tanto, abandonaron directamente el plan de usar la asistencia gravitatoria varias veces y adoptaron la ruta existente. Al extenderla en 60.000 kilómetros, si la gravedad de Júpiter aumentara,
el impacto sería un 80% menor que antes. En ese caso, con los motors funcionando a máxima potencia, podrían escapar por completo. Ni siquiera llegarían al punto de encender Júpiter. 15. Mejorar. Capítulo 15. Mejora. Por supuesto, aunque teóricamente no llegaría al punto de encender Júpiter. Sin embargo, todavía quedan preparativos por hacer. Básicamente se trata de copiar el plan del documento, lanzando algunos fósforos con antelación para que estén en espera en la órbita cercana a Júpiter. Con este fin, planeó 3 meses para diseñar y fabricar los fósforos. Su lanzamiento está previsto para dentro de 6 meses. La vida de Chusien volvió a la paz. El mundo exterior sabía muy poco sobre los detalles de este plan de contingencia. Después de todo, parte de su contenido era demasiado aterrador. Los habitantes de la ciudad subterránea ya vivían oprimidos. No había necesidad de aumentar el estrés de todos. En el laboratorio, fertilización, grabación, subiendo. La jornada laboral de Chusien había terminado una vez más. Las plántulas de color verde esmeralda en la incubadora crecían vigorosamente, añadiendo un toque de color a este mundo catastrófico. Las pequeñas lombrices de tierra se habían adaptado a su nuevo entorno, moviéndose de un lado a otro. Para entonces Chusien ya se había adaptado por completo a todo lo que tenía delante. Cada pequeña lombriz de tierra se veía tan linda. No había nada que hacer al respecto. Tras haber estado allí tanto tiempo, no había visto ni un solo ratón. Las moscas y los mosquitos hacía tiempo que se habían extinguido bajo tierra. Para verlos, solo se podía ir al parque biológico. Así es, incluso las moscas y los mosquitos se habían convertido en criaturas ornamentales. Cucarachas, ratoons, hormigas, también se colocaron en vitrinas y la primera impresión que la gente tuvo al verlos no fue de miedo, sino de a qué saben. Hace unos días, Chusien fue a echar un vistazo. La gente miraba a esas criaturas con casi la misma mirada. Los animalitos son tan lindos, deben estar deliciosos. Este era un mundo donde si uno atrapaba una mosca, incluso podía criarla como mascota. Tras observar durante un rato a las vivaces lombrices, Chusien regresó al salón. Él vio, sobre la única mesa había una pequeña incubadora, dentro de la cual crecía una planta de caalsa relativamente robusta y rica en grasas. Medía casi 20 centímetros de alto. Sin embargo, las plantas de caalsa que se encontraban en las incubadoras exteriores eran, por el momento, simples plántulas, con apenas unos 10 centímetros expuestos sobre la tierra. Sin embargo, esta otra, plantada en el mismo lote, vio incrementada su velocidad de crecimiento en un factor completo. Suero de modificación genética Bellite de nivel 1. Así es, recompensa por registrarse. Podía modificar los genes de las plantas para lograr altos rendimientos y, lo que es más importante, este alto rendimiento era hereditario. Lo que tenía que hacer ahora era esperar a que creciera y produjera semillas. Después, podría cultivarlo a gran escala. Los beneficios que supuso duplicar la velocidad de crecimiento fueron enormes, y este fue también el primer proyecto que preparó tras su graduación. Todavía faltaba más de un mes para que terminara su periodo de prácticas de investigación. Para entonces, una vez que le asignaran un laboratorio más grande, comenzaría a plantar. Si fuese antes, podría esconderlo. De todos modos, con dárselo de comer a los vecinos sería suficiente. Ahora era diferente. Conociendo los beneficios de la suerte de la civilización, no había necesidad de dejar que acumulara polvo en su espacio. Eso sería un desperdicio. ¿Y cómo justificarlo? Simple. ¿Cuántos logros científicos surgieron por accidente? Querer crear A pero terminar con B al principio puede parecer inútil, pero luego uno descubre que su valor de utilidad es miles de veces mayor que el de A. Por supuesto, unas pocas palabras sencillas para engañar a la gente claramente no serían suficientes. Hay que comprometerse plenamente con el acto. Realizar una investigación exhaustiva mediante los genes modificados de las plantas. Descifrar la historia y el proceso mediante ingeniería inversa no fue difícil. Esa noche permaneció en el laboratorio estudiando. Chusien nunca se cansó de ello. Quienes encuentran aburrido aprender simplemente no lo aman lo suficiente o no están lo suficientemente interesados. No tiene nada que ver con el conocimiento, es una cuestión personal. En opinión de Chusien, si hay algo que merezca la pena perseguir durante toda la vida, tal vez, se trata de la exploración de toda la cognición. No porque sea interesante, sino simplemente porque es interminable. Incluso al final de la vida, uno sigue teniendo anhelos. Ding, registro exitoso. Enhorabuena por haber conseguido 5 pollos asados. Recompensa adicional, espacio +1. Al ver el nuevo artículo para registrar, Chusien no pudo evitar tragarse la saliva. Últimamente, la mayoría de los artículos para registrar eran ingredientes.
los alimentos preparados representaron solo una cuarta parte, y la carne era muy escasa. Desde que consiguió carne fresca durante el festival de primavera, solo había obtenido 5 catis de panceta de cerdo, que cortó en rodajas y asó en una olla eléctrica para comer. Esta fue la primera vez que conseguí pollo, y ya estaba terminado el pollo asado. Lo sacó rápidamente como era de esperar del sistema, un solo pollo asado debía pesar 6 catis. Arrancó una pata de pollo, un bacalao delicioso. Pronto, tenía un pollo asado entero en el estómago, medio lleno. No pudo resistirse y se comió otro. Incluso los gyusous eran semiblandos, Chusien no desperdició ni un solo trozo. 16 graduado. Capítulo 16 Graduación. El tiempo pasó volando y transcurrió más de un mes. 16 de abril de 2074. Mañana. En el laboratorio, la gente de la oficina de evaluación volvió a arrasar como una plaga de longastas, arrancando de raíz todas las semillas de caalsa con alto contenido en grasas. No quedó ni una sola lombriz de tierra gorda. Incluso se recuperó el suelo. Esto se debía a que los alumnos del siguiente grupo lo usarían posteriormente, aunque el contenido de sus experimentos aún no se había decidido. Este suelo debía ser reprocesado, secado, esterilizado y enriquecido con diversos componentes. Finalmente debía ingresar al área de cultivo microbiano para desarrollar la comunidad microbiana y mejorar su fertilidad. Una vez que el grupo terminó la recolección, la persona de la oficina de evaluación dijo: muy bien, estudiante Chu, por favor, empaque sus pertenencias personales y entregue el laboratorio. Ya está todo empacado. Aquí tiene la tarjeta de acceso. Chu Xian le entregó la tarjeta. En cuanto a sus pertenencias personales en el salón, hacía tiempo que las había guardado en su sitio. Ese lote de caalsa mejorada con alto contenido de grasa ya había madurado 2 veces cuando se cosechó este grupo, produciendo semillas. Todas ellas habían sido recolectadas. Había que reconocer que su rendimiento era muy elevado. Tanto la tasa de crecimiento como el tamaño se habían duplicado con creces. La cantidad de semillas era aún mayor, habiéndose triplicado. Una vez plantada a gran escala, podía expandirse exponencialmente. Poco después se publicaron los resultados de la evaluación. Aprobado. El rendimiento general aumentó un 9,3%. En ese momento, Chu Xian se encontraba en la oficina de su mentor de botánica. Al ver los resultados enviados desde la base experimental, el mentor sonrió. Ahora, solo queda la defensa. Chu Xian respondió: gracias, mentor, por todos estos años de guía. Todo fue fruto de tu propio esfuerzo. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? El mentor miró a Chu Xian con satisfacción. ¿Quién hubiera imaginado que un estudiante de botánica podría, con un solo artículo, impulsar el plan de emergencia N, grados 9 de la Federación? Incluso antes de graduarse, ya había obtenido una calificación de sobresaliente en su subespecialidad. Ahora, estaba a punto de obtener una segunda calificación de sobresaliente. En la universidad actual, esto era sumamente raro, al menos entre este grupo de estudiantes de ciencias, era único en su especie. Estoy solicitando un puesto de investigador en prácticas, dijo Chu Xian. ¿En qué dirección? Chu Xian respondió: sigue siendo caalsa con alto contenido de grasa. Un terreno conocido, eso es bueno. Una vez finalizado el experimento, Chu Xian prácticamente se graduó de la universidad. Solo quedaba esperar la defensa. Era imposible que todos los experimentos se completaran al mismo tiempo, así que la defensa se programó para principios de mayo. Aún faltaba más de medio mes. Por ahora, disfrutaba de unas merecidas vacaciones. Por supuesto, eso solo aplicaba a Chu Xian. Para los demás era momento de prepararse para la defensa, y muchos se sentían tensos. Era el primer año de las nuevas regulaciones, y nadie se atrevía a bajar la guardia. De vuelta en casa, cerró la puerta. Chu Xian se recostó en el sofá, sintiendo un inexplicable alivio. Por fin, no tendría que ir al laboratorio todos los días, donde faltar al trabajo era impensable. De ahora en adelante sería mucho más libre. Solicitaría tener su propio laboratorio. Tendría aprendices para hacer el trabajo pesado. Mientras hubiera resultados, a nadie le importaría su horario laboral. Si permanecía inactivo durante varios años seguidos, tendría que arrepentirse. El laboratorio sería recuperado y lo enviarían a trabajar en un proyecto ajeno con horario 997. Toc toc, hermano Xian, se oyó la voz de Duoduo desde la puerta. Chu Xian salió de sus pensamientos y abrió la puerta. Hermano Xian, no olvides venir a cenar esta noche. De acuerdo. Chu Xian solo recordó entonces que hoy era el cumpleaños de Duoduo, no su fecha de nacimiento real, sino el día en que fue rescatada en la orilla. Si sigues así pronto me alcanzarás en atractivo.
Liu Qi llegó a la casa de al lado justo a tiempo y se sintió profundamente impactado al ver a Chu Xian. Meses atrás, Chu Xian era solo un empollón, apenas guapo. Unos meses después, no solo era atractivo, sino que también había crecido un poco y su temperamento había cambiado radicalmente. Liu Qi no le dio mucha importancia. Chu Xian tenía 18 años, era normal crecer rápido durante un estirón. Uf, un estirón, ¿qué más da? Liu Kou sigue adulándote. ¿Dónde estás, guapo?, añadió Anduoduo, echando leña al fuego. Bueno, tengo mucha fuerza, dijo Liu Qi con firmeza, haciendo un gesto con el puño. Como ingeniero de mantenimiento, sin duda tenía bastante fuerza. Al oír esto, vio a Chu Xian sonreír. Al ver esto, Liu Qi se emocionó. ¿Qué clase de expresión es esa? Si no estás convencido, a ver quién llega primero. Prefiero no hacerlo. No debemos competir. Luchemos a pulso. 10 segundos después. Zas, zas. Liu Qi empezó a dudar de su existencia. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Fue solo una alucinación. Fui descuidado hace un momento. Vamos de nuevo. Zas, zas. Otra doble derrota. Esto no es científico. La sombra psicológica de Liu Qi se estaba haciendo un poco grande ahora. Jaja, Liu Kou, ¿esta es la fuerza de la que hablabas? Anduoduo echaba leña al fuego desde un lado. Tuvo que admitir que estaba destrozado, que melancólico. 5 días antes, Chu Xian se había inyectado la 6ª dosis del suero fortalecedor, alcanzando así su límite físico actual. La fuerza de un solo puñetazo podía matar a una vaca, y no podía evitar anhelar los efectos del suero fortalecedor de nivel 2. Hoy es el día 16. Desde que cruzó la frontera, había acumulado 97 registros. 3 más y podría subir de nivel. Hoy en día, según los registros anteriores, los materiales obtenidos no quedaban muchos. Cuanto más fuerte el cuerpo, mayor el consumo. En cuanto a los registros adicionales, con una probabilidad del 30%, había tenido éxito un total de 26 veces. La cosecha no fue pequeña. Su cuerpo se había fortalecido hasta el límite del primer nivel, su espacio había aumentado a 14 metros cúbicos, y los artículos restantes eran bastante variados. Había 2 botellas de suero para mejorar plantas, una de las cuales había sido usada. Un conjunto de trajes nanoprotectores, que usaba en todo momento. Una moto de nieve que aún no se atrevía a sacar porque el espacio no la permitía. Una espada larga, lo suficientemente afilada como para cortar el hierro como si fuera barro, que se decía que era una especie de hoja de una sola molécula. Finalmente estaba el tipo de atributo que había sacado por primera vez el mes pasado. Chu Xian no esperaba encontrar algo así en el grupo de control. No era un atributo mágico, sin embargo. Fortalecimiento mental. Al igual que en esta habitación, podía percibir claramente cada rincón, formando una imagen tridimensional en su mente. No tenía poder de ataque, pero era muy práctico. 17 Corrección física. Capítulo 17 Corrección física. Esta percepción también tiene un alcance, de tan solo unos 10 metros de radio, y no posee una gran capacidad de penetración. En otras palabras, si hay una pared de por medio, uno solo puede percibir vagamente la situación del otro lado. Sin embargo, no hay necesidad de apresurarse. Esto es solo el comienzo. Tras iniciar sesión unas cuantas veces más, todo irá bien. Siempre que el atributo espiritual sea lo suficientemente fuerte, estas limitaciones desaparecerán. Poco después sirvieron la comida. Arroz aromático al vapor, verduras verdes salteadas, lombrices de tierra asadas, zumo de manzana. Antes de la catástrofe, esto se habría considerado escaso. Pero en la ciudad subterránea, ya se consideraba un lujo. Entre ellos, el arroz aromático fue un obsequio de Chu Xian hace más de un mes. La familia se había mostrado reacia a comerlo. El zumo de manzana también fue un hallazgo excepcional. Chu Xian sintió una huida de impotencia. Solo mira, este mundo realmente ha llevado a la gente a este estado. Ancian compró especialmente unos bollos al vapor hechos con harina sintética y velas. Entre risas, Duoduo pidió un deseo. Espero que todos se mantengan a salvo. Después de que terminó de hablar, apagó las velas, pero la sensación de ritual seguía muy presente. Después de la comida, Chu Xian fue a la habitación de Liu Qi. Tenía una superficie de 12 metros cuadrados, repleta de todo tipo de trastos. En la pared había un cartel de reclutamiento. Únete a las fuerzas del Gobierno Unido y ayuda a la humanidad a navegar hacia un nuevo hogar. ¡Qué lástima! Como aficionado a lo militar, Liu Qi no podía alistarse en el ejército y solo podía dedicarse a fabricar accesorios mecánicos por su cuenta. Certificación para la operación de vehículos industriales pesados. Esto también sirvió de base para que Liu Qi, un mecánico de vehículos, pudiera conducir un vehículo de transporte,
pero su talento no era realmente tan grande. 3 años después de la crisis de Júpiter, seguía chocando coches al arrancarlos. ¿Ves esto? Lo acabo de reparar, está como nuevo en un 70%. Liu Qi sacó un dispositivo con el que Chu Xian estaba bastante familiarizado. Bola de airbag de Escape G3. Liu Qi había utilizado un paquete de ellos para alquilar 2 trajes protectores. ¿Quieres abandonar la ciudad subterránea? De repente Chu Xian preguntó. Enseguida, Liu Qi quedó atónito sintiendo como si su secreto hubiera sido descubierto. Su expresión era algo antinatural. ¿Cómo es posible? ¿Por qué se te ocurre algo así? Preguntó Liu Qi. ¿Es eso así? Chu Xian lo miró con una sonrisa. Este tipo era bastante obstinado. Para evitar a Liu Peiqiang, de hecho, recurrió a ese método. Fue una actitud infantil. Sin embargo, en la película muchos de los que salvaron al mundo eran, en efecto, bastante infantiles. Sin haber vivido la crisis de Júpiter, Liu Qi era solo un joven rebelde. Ahora, con él mismo como variable. Probablemente Liu Qi no tendría que encargarse de solucionar la crisis de Júpiter. Si las cosas seguían así y se descontrolaban, sería bastante problemático. ¿Debo realizar una corrección física? Liu Qi sintió que se le erizaba el vello ante la mirada. Yo solo quería ir a la superficie y echar un vistazo. Chu Xian, no estás siendo honesto. Liu Qi insistió, de verdad. Hay más de una forma de escapar, dijo Chu Xian, cambiando de tema. Liu Qi estaba atónito. ¿Qué significaba eso? Cásate con alguien y solicita la baja, ¿no sería mejor? Si lo que planeas es robar un coche y huir, no le estás haciendo daño a tu abuelo. Además, una vez que salgas, será difícil volver. ¿Estás dispuesto a no volver a ver a Duoduo en el resto de tu vida? Si alguien la acosa, ¿quién la defenderá? La voz de Chu Xian resonaba en la mente de Liu Qi. Así es. No es que solo haya una forma de escapar, y realmente vale la pena no volver a ver jamás a su abuelo y a Duoduo. ¿Quién se atrevería a intimidar a Duoduo? Esa chica tiene un carácter muy duro, dijo Liu Qi frunciendo el labio. Al segundo siguiente oyó a Chu Xian decir, yo. Liu Qi se quedó completamente sin palabras. Por favor, intenta comportarte como un ser humano. ¿Dónde está tu vergüenza? ¿Te atreves? Se puso de pie bruscamente, pero antes de que pudiera hacer ningún movimiento, Chu Xian lo sometió. Tenía las manos atadas a la espalda y se vio obligado a arrodillarse, incapaz de moverse. Todo el proceso duró menos de un segundo. Liu Qi estaba completamente estupefacto. ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien puede explicárselo? Eres demasiado débil. Chu Xian lo soltó. Eso fue un ataque sorpresa, no lo acepto, volvamos a intentarlo. Liu Qi parecía indignado. No me interesa. Si me vuelves a vencer, te haré caso en todo lo que digas. Está bien. Unos segundos después. Ah, me duele, me duele, me duele. Ay, me rindo, suéltalo rápido. Liu Qi sintió dolor por todo el cuerpo. Este hermanito realmente se había excedido. Verlo admitir. Chu Xian soltó las muñecas de Liu Qi, sintiéndose muy satisfecha. Corrección física completada. En cuanto al efecto, no se puede confiar plenamente en él, por lo que quizás sean necesarios algunos tratamientos adicionales. ¿Cómo entrenaste? Liu Qi movió su cuerpo dolorido. Chu Xian extendió las manos y dijo, solo necesitas manos. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de lo exasperante que le resultaba la forma de hablar de ese vecino? Pero tuvo que admitir la derrota. Algún día te venceré, dijo Liu Qi con terquedad. Estaré esperando para verlo. 18 Primera vez en el terreno. Capítulo 18 Primera vez en la superficie. Al día siguiente, mañana, Chu Xian llegó a la escuela, a la oficina de Esuli. En ese momento ya se habían reunido allí una docena de personas. Todos eran estudiantes de la especialidad de Esuli, con una mezcla equitativa de hombres y mujeres. ¿Estás listo? Al ver a Chu Xian, una sonrisa apareció en el rostro de Esuli. Esta actitud provocó cierta envidia en sus alumnos. Su mentor, normalmente muy serio, tenía en realidad un lado muy tierno. Nunca antes habían visto esa mirada en sus ojos. Esta vez, iban a una base de observación astronómica. Habían llegado temprano, pero su mentor no tenía prisa por partir. No esperaban encontrarse con un joven que les resultaba vagamente familiar. Después de todo, las asignaturas principales y secundarias habían compartido clases durante un tiempo. Sí, Chu Xian asintió. Las prácticas del proyecto habían terminado y él tenía previsto descansar unos días. Ni se imaginaba que hacía tan solo una hora, recibiría una llamada de Esuli. Probablemente acababa de enterarse de que había terminado sus prácticas y por eso, preguntó si quería ir a visitar una base de observación astronómica. Chu Xian se interesó de inmediato.
Llevaba allí varios meses, siempre encerrado en la ciudad subterránea, y nunca había salido a la superficie. Ahora, por fin, había una oportunidad. En la actualidad estaba completamente solo, y aunque era una persona privilegiada, tenía menos restricciones, como por ejemplo, la de subir a la superficie. Si no hubiera una razón válida, como simplemente salir a dar un paseo, desde luego no sería aprobado. Sin embargo, si existía una razón válida, esta restricción dejaba de aplicarse. Si se tratara de Liu Qi en este momento, dado que Liu Peiqian todavía estaría sirviendo en la estación espacial, incluso con una razón válida, estaría prohibido. Entonces pongámonos en marcha, dijo Sully. Subieron al autobús escolar. Poco después el grupo llegó al ascensor K-32. En la ciudad subterránea había muchos tipos de ascensores para personal, vehículos, suministros e incluso los que se ven en las películas para elevar grandes aviones de transporte. El K-32 se utilizaba para el transporte de vehículos. ¡Qué grande! Al ver el vehículo de ingeniería que tenía delante, Chu Xian no pudo evitar echarle un par de maraadas más. Tenía casi 4 metros de altura, estaba recubierto de acero y construido con materiales sólidos. Al ver la expresión de Chu Xian, alguien cercano, que sentía resentimiento por haber esperado inexplicablemente mucho tiempo por Chu Xian, inmediatamente hizo una mueca. Ignorante, aunque cuando lo vieron por primera vez, tenían prácticamente la misma expresión. ¿Es la primera vez que montas en uno?, preguntó Sully con una sonrisa. Sí, este en realidad se considera pequeño, hay uno aún más grande en la base de observación, y tu madre fue una de las personas que lideró su desarrollo. La madre del propietario original era realmente impresionante. Se pusieron los trajes protectores y el grupo subió al vehículo. En la ciudad subterránea, conseguir trajes protectores no era, relativamente hablando, difícil, de lo contrario, Yi no habría estado dirigiendo ese negocio en la película. Además repartía folletos descaradamente. En este sentido, la ciudad subterránea no era muy estricta, porque no bastaba con un traje protector. También se necesitaba una mochila de soporte vital que integrara control de temperatura, control de presión, suministro de oxígeno, comunicación y batería, además de un casco protector. Esto estaba estrictamente controlado por la ciudad subterránea. Mientras controlaran el punto de salida, era suficiente. Todos se sentaron uno frente al otro, el vehículo arrancó y entró en el ascensor. Con solo pulsar un botón, sincronización del vehículo. 2 prensas, transmisión local. 3 pulsaciones, frecuencia privada. La pantalla que llevas en la mano puede proporcionar información en tiempo real, incluyendo navegación, comunicación, niveles de oxígeno, constantes vitales, etc. Sully explicó con gran paciencia. Chu Xian, por supuesto, sabía estas cosas, pero no quería defraudar sus buenas intenciones. Decidió fingir ser un novato. 15 minutos después. Bip, hemos llegado a la superficie. Hacer clic. La puerta del ascensor se abrió y al instante la temperatura exterior del vehículo se desplomó. Dentro, apenas sentían nada, ni siquiera llevaban puestos los cascos. Fuera de la ventanilla del vehículo, en la pantalla del ascensor, se leía temperatura menos 85 grados, contenido de oxígeno, 16%. Este ya era un entorno donde resultaba difícil para los humanos sobrevivir, solo alrededor del motor planetario la temperatura sería un poco más alta. En otros lugares, la temperatura ya rondaba los 100 grados bajo cero. ¡Zas! El viento helado traía nieve. Claramente no era del todo nieve, era principalmente dióxido de carbono sólido. Cuando se alejaran del sistema solar, alcanzando temperaturas de menos 200 grados, el oxígeno y el nitrógeno también se solidificarían, y para entonces el cielo se volvería increíblemente despejado. Brum, el vehículo de ingeniería arrancó y salió. Este era el terraplén de contención de inundaciones. Pekín tenía una elevación de varias decenas de metros. El tsunami anterior había provocado una subida del nivel del mar de 300 metros, por lo tanto, todos los moutars planetarios contaban con un anillo de diques de contención contra inundaciones. La altura media era de 600 metros y el ancho alcanzaba los 300 metros. Los vehículos de transporte de mineral estaban estacionados sobre el terraplén de contención. Desde la ventana, Chu Xian contemplaba el mundo de hielo y nieve. Vehículos de ingeniería circulaban uno tras otro por la carretera principal. Decenas de metros de largo con una capacidad de carga máxima de 3.000 toneladas, era de estilo industrial pesado, con un diseño impecable. Una estética mecánica impresionante. Tenía muy buen aspecto. Cuanto más se adentraban en el terreno, más descendía. El hielo que rodeaba el terraplén de contención había sido casi completamente desprendido y quemado, y ahora estaban excavando en busca de piedras.
Se enviaba para su fusión día y noche. El vehículo de ingeniería giró y, al instante, apareció a la vista el motor planetario. Un gigante. La pantalla del cine era pequeña y no pudo captarlo del todo. Verlo en la realidad fue aún más impactante. Tan solo la altura superaba los 12 kilómetros. Sobrepasaba las nubes y se aproximaba al límite de altitud de vuelo de los aviones de pasajeros. Realmente merecía ser aquello en cuya construcción la humanidad hubiera invertido todos sus recursos. Hablando solo del acero necesario para un motor planetario podría. Chu Xian solo pudo decir que era tremendamente caro. ¿Cómo diablos se construyó este planeta? ¿De dónde procedían tantos recursos de acero? Al ver la película, la atención de todos se centró en algunos aspectos poco científicos. Por ejemplo, el Sol no podía envejecer rápidamente. El motor planetario no podía mover la Tierra. No podía estar nevando intensamente en todas partes excepto alrededor del motor planetario. La asistencia gravitatoria no debería ser peligrosa. Sin embargo, pocas personas prestaron atención a la procedencia de los recursos necesarios para construir tantos motors. Un ejemplo sencillo: antes de la catástrofe, la producción anual de acero de China superaba los 1.000 millones de toneladas, la más alta del mundo. ¿Y cuánto pesaba un motor planetario? Billones de toneladas. Los motors de dirección eran aún más pesados. Aunque extrajeran el mineral de hierro a 10 kilómetros de profundidad, sencillamente no podrían producir tanta materia prima. Según la producción anual previa a la catástrofe, un solo motor habría requerido que la industria siderúrgica china produjera durante varios siglos. Y existían alrededor de 10.000 gigantes de este tipo en todo el mundo. ¿Poco científico? No, esto es ciencia. El resultado final de la fusión nuclear pesada es el hierro. En otras palabras, un motor planetario es un horno de acero. Puede fusionar piedra y otros elementos con un número atómico inferior al del hierro para formar acero. A excepción de los grupos de motors iniciales, que se construyeron agotando todos los recursos, las materias primas para la construcción de los motors restantes se crearon mayoritariamente mediante dicha fusión. 19. Resulta que es alguien muy importante. Capítulo 19. Así que era un pez gordo. A medida que el vehículo de construcción avanzaba, el paisaje se volvía gradualmente monótono. Era una llanura interminable que no necesitaba camino. El suelo era una gruesa capa de hielo congelado, extremadamente dura. Chu Xian también apartó la mirada. Después de mirarlo durante un buen rato, la verdad es que no había mucho que ver. Echaba de menos el entorno anterior a la catástrofe. Incluso en el desierto, habría un atisbo de vida, pero aquí solo había un silencio frío y mortal. ¿Es la primera vez que vienes, alumno?, le preguntó alguien que estaba a su lado. Chu Xian asintió. Sí. ¿Cambiaste de carrera? No. Entonces, ¿para qué vas a la base de observación? Solo para ver qué tal es. Tras unas pocas frases, habían obtenido la información que buscaban. Nadie preguntó más, suponiendo que Chu Xian había movido algunos hilos para poder acompañarlos. Ante esta situación, ¿cómo podía Sully ignorar lo que pensaban sus alumnos? Sonrió levemente y dijo: aunque sea un estudiante de menor rango, en cuanto a destreza, puede que no haya nadie entre vosotros que pueda compararse con él. No me digáis que no estáis convencidos. Ya ha obtenido previamente un título de nivel A1 en astrofísica, certificado oficialmente por el Comité de Gestión del Talento del Gobierno de los Estados Unidos. En cuanto se pronunciaron esas palabras, la escena se convirtió en un tumulto. ¿Qué? ¿Una especialización menor en A1? ¿Certificado según la nueva normativa? Una docena de personas dirigieron sus miradas hacia Chu Xian. Estrictamente hablando, aunque se especializaban en esa materia, ninguno de ellos se había graduado todavía. Ese viaje a la base de observación astronómica marcaría el inicio de su defensa. En realidad, Chu Xian les llevaba ventaja. Su primera reacción fue pensar que él había movido los hilos. No, tras reflexionar, negaron levemente con la cabeza. La razón les decía que eso era imposible. De repente alguien recordó vagamente haber oído hablar de un genio y rememoró cierta información que había aprendido. ¿Podría ser de él? En ese momento, la forma en que todos miraban a Chu Xian cambió. Antes, pensaban que simplemente estaba pidiendo que lo llevaran. Ahora, en realidad, iba un paso por delante. Él ya había recibido su título, mientras que ellos aún esperaban para graduarse. Estudiante Chu, ¿es difícil la defensa según el nuevo reglamento?, preguntó apresuradamente el estudiante que acababa de charlar con Chu Xian. Es muy sencillo. ¿En serio? ¡Qué bien! Todos suspiraron aliviados. Al segundo siguiente, Sully les echó encima un cubo de agua fría. Su defensa no tiene ningún valor de referencia para usted. Incluso si también es A1, la dificultad era el doble que la suya. Así que prepárense bien todos.
Sully había estado allí en persona y lo había vivido en primera persona. Si tuviera la misma dificultad que la que se le pidió a Chusien, se acabaría. Sus alumnos probablemente no podrían graduarse. Al principio todo iba bien, pero después las preguntas que le hacían a Chusien fueron más allá del temario. ¡Qué fastidio! Ojalá se hubieran especializado en esa materia. ¿Por qué tuvieron que ir a cultivar flores de caalsa? Al apagarse su voz, el vehículo quedó en silencio. Las maradas dirigidas a Chusien denotaban cierto resentimiento, era alguien importante. No era para tomárselo a la ligera. Posteriormente el ambiente en el vehículo se animó mucho. Algunas personas, intencionada o involuntariamente, le hicieron preguntas profesionales a Chusien, queriendo poner a prueba su nivel. En consecuencia, el resultado fue desalentador. Sin importar de qué se tratara, podía responder de inmediato, como si ni siquiera necesitara pensarlo. Debes saber que la astrofísica no se limita a 5 caracteres. Física estelar, física planetaria, radioastronomía, mecánica, óptica, electromagnetismo, física de partículas. Las disciplinas que abarca son suficientes para poner los pelos de punta. Una especialización secundaria generalmente consiste en un aprendizaje básico y superficial. Sin embargo, los conocimientos de Chusien abarcaban casi todas las categorías, al menos en los cursos profesionales de nivel universitario, los dominaba por completo. Maldita sea. ¿Es este un monstruo del aprendizaje? Impresionado, verdaderamente impresionado. Sus habilidades eran inferiores, no hay nada más que decir. ¿Cómo sabes cómo manejar esos aparatos? Sully había estado escuchando y notó muchas cosas extrañas. Un menor de edad no necesita ir a la base de observación astronómica, así que no debería saber cómo manejar ciertos equipos. Sin embargo, Chusien pudo responder. Tenía algo de tiempo libre, así que leí el manual de instalación del equipo y, sin darme cuenta, me lo memoricé. Las breves palabras de Chusien dejaron incluso a Sully atónita. ¿Tenía que ser tan genio? Los demás lo miraban como si fuera una deidad. ¿Qué quieres decir con memorizado accidentalmente? Resultó que ni siquiera había tocado el equipo, pero podía comunicarse con ellos, que eran personas con mucha experiencia. ¿De verdad era tan difícil ganarse la vida en esta profesión? Varias horas después, llegaron a su destino. Este lugar estaba lejos de los Moutars, el cielo estaba relativamente despejado y una docena de enormes antenas con forma de tapa de olla apuntaban en varias direcciones hacia el cielo. La luz del sol seguía siendo bastante cegadora. Así es, la luz del sol. La Tierra había dejado de girar, el hemisferio norte había estado iluminado durante más de una década y el sol nunca se había puesto. Una vez que el aire se despejó, al mirar directamente a la estrella, sería extraño que no resultara cegadora. Aunque ya no tenía mucha temperatura, seguía superando el límite superior de brillo que el ojo humano podía percibir directamente. Solo después de abandonar el cinturón de Kuiper su brillo disminuiría hasta ser aceptable a simple vista. Este lugar no era solo una base de observación, también había una base de preparación para el combate en las cercanías, guarnecida por unos 3000 miembros de las fuerzas de seguridad. Además de proteger la base astronómica, también eran responsables de custodiar los Moutars de ignición. Se desconocía el número exacto, pero había al menos varias doucenas. Incluso podría haber armas nucleares en estas bases de preparación para el combate. Si bien las reservas se habían agotado cuando destruyeron la Luna, no era imposible volver a producirlas. No se trataba de una guerra, sino de protegerlos al atravesar el cinturón de Astaroths. Los misiles convencionales eran difíciles de destruir. Por lo tanto, en aquella época se fabricaron muchas armas nucleares. El padre del propietario original también se sacrificó al lanzar una bomba nuclear sobre un gran meteorito. Fue alcanzado por un fragmento que volaba hacia él. 20 Otro conocido. Capítulo 20 Otro conocido. Tras superar la inspección de las fuerzas de seguridad, entraron en el perímetro de la base. A través de algunos de los cráteres, aún se podía apreciar el poder destructivo causado por la lluvia de meteoritos al pasar por el cinturón de Astaroths. Fue una suerte que la mayor parte de la base estuviera bajo tierra, de lo contrario, es difícil imaginar cuántas personas habrían muerto. Además de los uniformes completamente negros de los soldados, también se podía ver a algunas personas vestidas de blanco. Se trataba de ingenieros, los ingenieros que acompañaban a los soldados en la elaboración de los planes de emergencia correspondientes. Como Jean Huang Gould en la película, que es un ingeniero de grado especial de Moutars planetarios. Calculadoramente ostenta el mismo título profesional que la madre del propietario original, pero uno trabaja a tiempo completo mientras que el otro lo hace a tiempo parcial. Este lugar se considera pequeño. 8 de las 10 principales bases astronómicas del gobierno de los Estados Unidos se encuentran en el hemisferio sur,
esas sí que son gigantes. Solo los radiotelescopios con un diámetro de 1 kilómetro, número 12. Mientras caminaban, Esuli los presentó. Chusien sabía algunas cosas, otras no. ¿Por qué hay menos bases astronómicas grandes en el hemisferio norte? Porque esta es la parte trasera. La tarea principal es el análisis de datos celestes. El camino que le espera a la Tierra es el lado de la noche eterna. Por lo tanto, la mayoría de las bases de observación se encuentran allí. Después de graduarse, la mayoría de los compañeros de clase de Esuli se dirigen al hemisferio sur. En términos relativos, eso pertenece a la categoría de trabajos peligrosos. No se trata de un desastre provocado por el hombre. Fuera de este mundo, aunque existen fuerzas insatisfechas con el gobierno unido al fin y al cabo, como personas que fracasaron en la lotería y fueron abandonadas, quien no sentiría resentimiento en su corazón. Pero no se ha llegado al punto de una lucha a vida o muerte. Incluso interactúan entre sí. Solo algunas fuerzas relativamente radicales generan fricción ocasionalmente. ¿Rebeldes? En realidad, no se podría decir eso, aún no se ha llegado a esa etapa. Los rebeldes en la obra original no eran fuerzas externas, sino que surgían desde dentro. El lapso de tiempo es demasiado largo. El grupo de personas que tomó la decisión de lanzar el proyecto Tierra Errante lleva 100 años muerto. El destello de helio aún no se ha producido. Por lo tanto, desencadenó una enorme rebeldía interna. Y ahora, aparece en la versión cinematográfica de la Tierra Errante. Han pasado solo unas décadas, y muchos de los que sobrevivieron a la Edad de Oro aún viven. Si bien la ciudad subterránea ha acumulado bastante emoción, es mucho menos profunda que en la obra original. Por lo tanto, en el mundo actual de Chusien, los rebeldes aún no se han convertido en una fuerza a tener en cuenta. No han llegado al punto de la obra original en el que las propias fuerzas de seguridad se unieron al bando rebelde en gran número. Aquí, como mucho, hay algunos grupos armados ilegales, algunos oportunistas, etc. En lo que respecta a las ciudades subterráneas improvisadas, fundadas por quienes no ganaron la lotería, muchas veces el gobierno de Estados Unidos se muestra comprensivo. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente solo quiere vivir. ¿Acaso eso está mal? El gobierno de Estados Unidos también tiene compasión y a menudo presta ayuda. La razón por la que el hemisferio sur es peligroso es que si se topan con meteoritos, reciben el impacto principal. La última lluvia de meteoritos también afectó principalmente al sur. El hemisferio norte solo recibió alrededor de 1/3 del impacto. Al entrar en la base, hubo un segundo control de seguridad. Esta vez fue relativamente más relajado y no hizo falta abrir las mochilas. Justo al entrar, Chusien se quedó atónito al ver un rostro familiar que se acercaba a él. Hermano. Obviamente no se refería a él, sino a Esuli, que estaba a su lado. Lianke, ¿cómo has estado últimamente? Esuli también se alegró de ver a su hermano menor. Era raro que se vieran, incluso unas pocas veces al año. Bastante bien. Los dos hermanos charlaron. Chusien tampoco esperaba verlo aquí. Menos aún esperaba ser el hermano menor de Esuli, una persona que llevaba consigo una nota de su madre diciéndole que usara ropa interior térmica. Sin charlar mucho, Lianke se marchó enseguida. ¿Es ingeniero aquí?, preguntó Chusien con curiosidad. Se podría decir que sí. Pertenece al cuerpo de ingenieros listos para el combate. Su trabajo principal no está aquí. Normalmente, cuando no tiene nada que hacer, viene a la base de observación para un trabajo a tiempo parcial. Veo. Chusien asintió. Ahora que lo pienso, eso tenía sentido. Un ingeniero de motors planetarios de grado especial, que no estuviera destinado en la ciudad subterránea, no podía limitarse a mirar la piedra de ignición y contar los dedos todo el día. Eso sería un gran derroche. Dio la casualidad de que la base de observación astronómica estaba justo al lado. Como ingeniero de hardware, sin duda sabía mucho más que simplemente trastear con motors planetarios. Sus habilidades en mecánica electrónica eran absolutamente sólidas. Ocupar varios puestos era de lo más normal. Poco después, llegaron a la sala de control principal. Aquí trabajaban cientos de personas, y el lugar era muy espacioso. En otros sitios, Chusien se había acostumbrado al estilo de la industria metalúrgica. Al llegar de repente a un lugar con un estilo más propio de la ciencia ficción, todavía no se sentía del todo cómodo. Viejo, ¿estás aquí? Al verlos, un anciano se acercó. Los compañeros de clase de Esuli gritaron Director Jin. Chusien preguntó y descubrió que él era la persona a cargo allí, Jin Xiangdong. El nombre oficial de la base de observación es, de hecho, Observatorio Astronómico 108 del Gobierno Unido. La persona de mayor rango o a cargo se llama director. Debes ser Chusien, ¿verdad? De repente Jin Xiangdong miró a Chusien. ¿Me conoces?, preguntó Chusien.
Al oír esto, Jin Xiangdong sonrió y dijo, por supuesto, no solo tú, tu padre, tu madre, los conocí a todos. En un abrir y cerrar de ojos, has crecido muchísimo. Muy bien, al igual que ellos, eres realmente excepcional. Al ser una base del Gobierno Unido, no cualquiera puede entrar. Ni siquiera Esuli tenía los requisitos para llevar a personas ajenas a la base de visita. Las visitas de personal ajeno a la base deben ser aprobadas por la persona a cargo. Por lo tanto, sabiendo que Chusien vendría, vino aquí a esperar y ver a esta persona que impulsó el Plan No 9. El hijo de un viejo amigo, un hombre con talento. Al recordar la actuación de Chusien durante su defensa, Jin Xiangdong no podría estar más satisfecho. Estaba pensando en cómo engañarlo para que transfiriera unidades. Lidiar con las plantas era muy aburrido. Ya era demasiado tarde para cambiar de carrera, puesto que ya se había graduado. Pero podría cambiar de trabajo. La base de observación astronómica en el hemisferio sur era peligrosa. Este lugar en el hemisferio norte era mucho más seguro y, relativamente hablando, sería más fácil, ya que le permitiría cuidarlo cerca. Este gran golpe no es sencillo. A su alrededor, los compañeros de clase miraban a Chusien con aún más admiración. No se trataba solo de su habilidad, también influyó su situación económica, que no era nada débil. En cuanto a más información, no lo sabían, parte de ella podría haber sido desclasificada, pero no era algo que ellos pudieran consultar.